Fernando Tuesta Soldevilla. Es un politólogo, sociólogo y analista político peruano especializado en temas electorales. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de San Marcos. Magíster y licenciado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como docente principal en Ciencias Políticas. Fernando Tuesta Soldevilla realizó estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, director del Instituto de Opinión Pública en la PUC, miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en 2019. De igual modo, en 2022 fue jefe de la misión de observación de las Organizaciones de Estados Americanos en México. Ha colaborado en los más importantes diarios del país y es autor de varios libros y artículos en revistas académicas. Entre sus títulos más destacados se encuentran Perú 1985, el derrotero de una nueva elección, Perú político en cifras, élite política y elecciones, Representación política, las reglas también cuentan, publicado el año 2005. Partidos políticos y elecciones de representación política en América Latina del 2016. El diablo está en los detalles, referéndum y poder político en América Latina. Y su más reciente libro, La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno. ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aleteia, editorial independiente. Estamos en los días del Hey Festival, donde más de 100 intelectuales se están dando cita aquí en Arequipa, y uno de ellos es el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien es, valga la redundancia, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de San Marcos, es magíster y licenciado de Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado diferentes estudios en Alemania y en otros sitios. Además, también ha sido director de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros espacios importantes, sobre todo para la construcción del Perú actual en el que vivimos. Él es politólogo, acaba de publicar un libro que es La Reforma Política, Ideas y Debates para el Buen Gobierno, donde recopila columnas y artículos con bastante optimismo para muchos sobre qué podemos hacer con nuestro país, hacia dónde podemos dirigirnos y qué soluciones tenemos. Así que bienvenido a Arequipa primero. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente acá en Arequipa y en un evento muy interesante con grandes expositores, mesas variadas. Está muy bien. Y Arequipa, por cierto, una ciudad acogedora. Hablamos de hace mucho tiempo sobre reformas bajo el imperativo de que las cosas obviamente tienen que cambiar. Allí en países donde las instituciones funcionan, no se cambian. Allí donde las reglas operan a favor de la representación, no se cambian. Incluso te puedo decir que en Europa, por ejemplo, se vota en España, en Francia, en Italia, en Portugal, como en el Perú hasta el año 63. O sea, una forma antigua de votar. Nosotros tenemos, en términos logísticos, de lo que es los procedimientos electorales mucho más modernos. ¿Por qué no se cambia? Porque funciona. Y nosotros, por el contrario, estamos constantemente cambiando. Entonces algo pasa, no solamente son reglas, pero también las reglas importan. Ese es el tema. Y sobre ese punto, sí, luego dentro de otros intereses intelectuales y académicos, me he abocado al tema de la reforma, cuyo libro, La Reforma Política, recoge muchas de mis ideas que alguna de ellas se pudo tramitar, sobre todo cuando presidí la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, algunos de cuyas propuestas sí se aceptaron, pero realmente la gran mayoría no. Y estamos padeciendo, entramos un ciclo de mayor deterioro, porque pensar que esto es solamente de ahora último, creo que es cometer un error. El desplome del sistema partidario en los 90, que permite explicar también la aparición de Fujimori, también va
a comprometer, a instalar ideas, ¿no? Que, por ejemplo, cualquiera puede ser presidente, no de una manera despectiva, sino cualquiera que no necesita pasar por un proceso, por ejemplo, de formación política, de un proceso de carrera política, de ir acumulando progresivamente cargos de representación, ¿no? Yo creo que basta crear un vehículo electoral y ya puede ser hasta presidente. Los partidos combi que dicen. Los partidos, yo le doy vehículos electorales que antes se llamaban partidos combi, ¿no? Entonces, pero eso sería la presidencia, pero también en otros niveles. Gobernadores, alcaldes, congresistas. Entonces el nivel ahora es un nivel que cada vez se ha deteriorado más. A eso se le han agregado malas reglas, ¿no? De cual que estamos tratando, obviamente, de discutir y plantear ajustes. ¿Cuáles serían los ajustes? Digamos, si tendríamos la oportunidad de hacer 3 ajustes que sí o sí tendrían que hacerse en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema democrático en general, que tendrían que hacerse para que salgamos de la debacle en la que estamos, o como dice la presidenta Dina Boluarte, la paz en la que estamos, ¿no? Se la pregunta el millón. Casi todos preguntan lo mismo. No te digo que sino porque si preguntan lo mismo que hay una preocupación en general, ¿no? Pero debo decirte, no con ánimo de evadir la pregunta, que no hay nada que va a cambiar de manera inmediata. Eso sería ilusionar y mentir. ¿Por qué? Porque al lado de las letras, de las reglas, tú tienes actores políticos y que se mantienen. Y al lado de esto tienes prácticas políticas que se han extendido, malas prácticas políticas, y a eso tú tienes una ciudadanía desesperanzada, harta, frustrada, y que la ha llevado a la apatía, ¿no? Entonces esta combinación hace una salsa, no pues musical, ¿no? Sino una salsa en el sentido de que hay una serie de elementos, pero que no logran cuajar en este caso, una mala salsa. Entonces, en relación a tu pregunta, sin embargo, no todo lo popular es bueno y muchas medidas pueden no ser populares. Por ejemplo, y ya en tu pregunta, yo estoy absolutamente seguro que es mucho mejor la bicameralidad. Mucho mejor la bicameralidad, sí, sin duda. Mira, el Perú ha sido bicameral hasta el año 93, con la Constitución 93. Es el primer momento que se cambia a unicameral. La crítica era al Congreso bicameral. La pregunta es, ¿mejoramos? No, empeoramos. A nivel del gobierno, empeoramos. En segundo lugar, porque creo que la bicameralidad te permite por lo menos evitar, no digo todo, pero sí algunos desajustes perversos. Por ejemplo, tú no puedes, ahora tú tienes un Congreso todopoderoso, absoluto. Tienes un Congreso que es el balón de oxígeno de una presidencia, de una Dina Boluarte que preside un gobierno que no gobierna. Entonces, este Congreso, si fuera bicameral, podría existir la posibilidad que ese poder se disminuya porque tú tienes otra Cámara que podría tener otra conformación y entonces ejerza peso, ¿ya? Ese es en primer lugar. En segundo lugar, porque contra lo que la gente cree, claro, tenemos 130 congresistas que la gente odia, en general como colectivo. Pero lo que no se da cuenta es que el número sí importa. Los congresistas, un buen congresista, con este número de congresos y la cantidad, por ejemplo, de comisiones y la cantidad de funciones, un buen congresista no puede cumplir. ¿Por qué? Porque somos un país de 26 millones de electores. Necesitamos un congreso mucho más grande, pero lo que estoy diciendo es impopular. Impopular. Solamente para que tengas una idea. Cuando fue el golpe del año 92, el Perú tenía 180 diputados y tenía 60 senadores, vale decir 240.
y tenemos, ¿sabes cuánto? 12 millones de electores. Ahora, 30 años después, tenemos la mitad de congresistas y el doble de electores. Entonces, si la gente dirá, eso no importa. Bueno, sí importa. Sí importa. No estoy diciendo, ojo, que por un lado, pero por otro lado, es como tener, digamos, en un centro de salud de una parte de Arequipa. Tú tienes de repente que atienden 10 médicos de primer nivel y que atienden de 8 a 5 y atienden a 10.000 personas y las pueden atender, digamos, cubriendo una media hora por persona para hacer una baraja. Pero de repente, por X razones le dices, no, ahora no vas a atender 10, sino vas a atender 10.000, sino 30.000. Entonces, para empezar, ya no lo vas a atender media hora, sino lo vas a atender 10 minutos. Pero además, ese médico se va a cansar, a agotar, ese servicio va a ser menor. Digamos, este símil lo hago porque, claro, no siempre tenemos todos los médicos, pero entonces en el Congreso, ya, pero imagínate en el Congreso, tú tienes un congresista que está en varias comisiones. Agarra y dice, me tengo que retirar porque tengo otra comisión. Se cruzan entre ellos, la función parlamentaria se diluye, etc. Solo en este caso, no estoy diciendo que esto resuelve todo, pero solamente para poner. En segundo lugar, por ejemplo, el tema de las vacancias, etc. La Cámara Baja es la que denuncia y la alta es la que decide. Tú no te puedes deshacer de presidentes, entiendo que han sido malos, pero en general así, de la forma como nos deshacemos. O sea, nosotros bajamos a un presidente con mayor facilidad que un alcalde. Entonces, tú dices, acá hay un tema de diseño. Repito, no con esto resuelves, pero algo haces. Mira, primera medida. Segunda medida, aunque también impopular, la reelección parlamentaria. ¿Y por qué? La gente no sabe que en los 25 años que hubo reelección parlamentaria, el promedio de reelección no era que son los mismos, muy por el contrario. Ya el Perú reelegía más o menos entre 21 a 25%. O sea, 1 de cada 4 que se lanzaba era reelegido, solamente uno. Pero ¿qué pasaba? Esos reelegidos, porque tienen experiencia, porque los medios lo requieren, aparecen más y la gente dice, son los mismos. No eran los mismos. Pero ahora entonces, el remedio es peor que la enfermedad. Prohibir la reelección, cuyo único país que lo tiene es Costa Rica, que es un país chico y con una estabilidad mayor, no existe en ninguna parte. Porque el político se desarrolla haciendo carrera y hay una inversión allí. Y el político con el tiempo, no todos por supuesto, medianamente, ni siquiera estoy hablando de gran responsabilidad, comienza a medir muchas cosas y sabe, entiende que la política también es negociación, etc. Pero lo que tenemos ahora son, en realidad, amateurs, inexpertos, gente que no ha pasado, en la mayoría, por estos canales de relación, etcétera, de política. Se cree que la política es fácil, ahí lo estamos viendo. Estamos viendo políticos irresponsables, ya no señalando, que en algunos casos sí los hay, políticos que están en el Congreso exclusivamente para canalizar intereses mercantilistas. Totalmente, ¿no? Cuando no corruptos, ¿no? Y de la praxis es extrañar, ¿no? O sea, uno hace un estudio y te das cuenta que el único partido que ha mantenido cierta solvencia, muy a pesar de muchos, ha sido el APRA, que ha tenido todo un manejo político, formación política, y que ahora incluso uno se pone a pensar, oye, ¿qué tan necesario es esta ley de partidos políticos y qué tan efectiva está siendo? Porque si nosotros hacemos la bicameralidad, la reelección, ¿qué tan eficiente va a funcionar si es que no está acompañada de esta ley, que creo que no están trabajando muchos, ¿no? Porque los partidos políticos están con estas prácticas de los partidos combi todavía, ¿no? El que tiene más plata es el que puede ser candidato, en resumen. Bueno, también el que no tiene plata, Pedro Castillo no es que tenía mucha plata, y ya lo es, pero era parte de un partido que si es que no tuvo Pedro Castillo ya hubiera desaparecido.
ahí un poco se alinearon los astros. Si tú tienes a Pedro Castillo, ojo, pero en una elección donde él saca en primera vuelta 19% y Keiko Fujimori 13%, los dos suman un tercio. Nunca en la historia ha habido dos que pasan a la segunda vuelta con tan bajos porcentajes. Los votos nulos y blancos eran mayor que ellos. Entonces, este fraccionamiento te puede llevar a que cualquiera salga elegido presidente. Repito, cualquiera, porque puede parecer de un partido o un vehículo electoral, o simplemente es una persona que no tiene formación, que no tiene carrera política. No, entonces, ese es un problema. El APRA, ciertamente, como Acción Popular, como el PPC, y las izquierdas que ahora ya están atomizadas, primeros, son partidos del siglo pasado. Todos los demás son partidos de este siglo. Y casi todos, casi no se salva uno, son partidos que tienen un jefe o dueño o mecenas, ¿no? Entonces son partidos que de alguna manera hacen la política en el Perú. En algunos casos son empresas, pero también vientre de alquiler. Si no son uno, son otros. Y muy poco han intentado realmente ser partidos programáticos, organizar a la gente, pero también en un campo difícil de atraer militantes. La gente se distancia de los partidos, la gente no quiere saber de ellos. Y ojo, hay generaciones, las generaciones de este siglo, que lo único que han visto es esto. Es lo único que han visto. Aquellos que venimos del siglo pasado, digamos, por lo menos podemos comparar, ¿no? Hay generaciones que han visto solo esto. Entonces, esto no los anima de ninguna manera, ¿no? Entonces, acá hay una gran desafección que no es fácil, entonces, resolver con medidas de cambio de normas, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Un poco para ir aterrizando, hemos visto o estamos asistiendo a un cambio político a nivel internacional donde los extremos están teniendo más efervescencia, ¿no? Tenemos a Milei en Argentina, por ejemplo, quién sabe, puede ser el siguiente presidente de Argentina, Bolsonaro que pasó por Brasil, y que son las extremas derechas también, y en el otro caso también están las extremas izquierdas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que hace que la política también esté teniendo estos cambios, ¿no? Desde su perspectiva? Después de la caída del muro de Berlín, lo que hemos tenido una ampliación de la democracia en países donde no había, o donde se regresa a ella, ¿no? Las transiciones. En muchos países, entonces, la democracia aparecía ya como un sistema que era invariable, ¿no? Pero muchas democracias no lograron resolver los problemas de los países. Y entonces la gente comienza a impacientarse y posteriormente ir en la búsqueda de otras alternativas. Y cuando hay desesperanza, aunada a crisis de diverso tipo, sobre todo económicas, entonces siempre hay un espacio para los discursos destemplados, para los discursos violentos, para los discursos también disruptivos, ¿no? En América Latina, a inicio de siglo, apareció lo que era una suerte de giro a la izquierda, ¿no? Pero fueron gobiernos populistas de izquierda, ¿no? Que, entre otras cosas, quisieron mantenerse en el poder a costa de todo, y eso siempre trae autoritarismo y corrupción. Nicaragua, Venezuela, allá lo tenemos a Cuba, por supuesto Haití, y a eso se han sumado, en el caso de países que iban por ese rumbo, pero felizmente había todavía instituciones que se resistían, y entonces los proyectos parecidos que articulaba Correa no prosperó, lo que activaba Evo Morales no ocurrió. Pero pasado eso vino de nuevo un giro hacia el gobierno de derecha, pero últimamente lo que tenemos es efectivamente un proceso de polarización extrema con un nuevo aditamento. El aditamento es que se quiebra uno de los principios, digamos, no escritos, pero era una suerte de pacto democrático, que los conflictos y las propuestas se resuelven a través de elecciones. Desde el momento en que no se aceptan los resultados, le estás dando un golpe a la columna vertebral de la democracia en el aspecto de elecciones. Ese es Donald Trump.
Ese es Donald Trump y el asalto al Capitolio, que uno podía imaginar pues en la película de Hollywood, pero no en esto que es una realidad, ¿no? La cuna de la democracia asaltada por unos bárbaros que no querían aceptar la derrota. Obviamente alentado por un personaje como Donald Trump, que curiosamente es el primer presidente que nunca tuvo cargo político en Estados Unidos. Nunca fue alcalde, gobernador, que en la Cámara de Representantes, senador, nunca, ¿no? Entonces, él irrumpe, hombre con dinero, y es lo que tenemos. Pero también efectivamente Bolsonaro, y es las extremas derechas ahora. Entonces es Trump, es Bolsonaro, es Milei, acá en el Perú, sobre todo Rafael López Aliaga, y otros más. A eso también, aunado, sumado, ya no solamente partidos, estamos hablando de figuras con aparatos que los apoyan, pero también medios de comunicación. El Perú, Willax, Expreso y plataformas que crean esto, un aparato que crean además corrientes de opinión muy fuertes y que no quieren pues ciudadanos o electores informados, sino lo que quieren de ellos son actos de fe, ¿no? Y la fe es lo que ellos repiten, ¿no? Eso es lo que quieren. El tiempo se nos ha ido volando. Hablar del Perú siempre hace que el tiempo se pase. 5 años, 5 presidentes o más y menos de un año. Y estuvimos con usted, conociendo un poco más de sus propuestas, que como usted dice, son impopulares pero necesarias. De hecho, yo recordé un refrán que decía, ¿no? Un buen gobierno es aquel que te da lo que necesitas y no lo que quieres. Entonces, esperemos que tengamos lo que necesitamos como país. Sí, sí. Palabras finales para despedirnos. Bueno, siempre se dice que lo último que se pierde es la esperanza. En el caso de Perú hay que redoblar eso último que no debemos de perder. Creo que tenemos todos los elementos, porque en el Perú hay buena gente, hay buenos ciudadanos que creo que también aspiran al bien común. Y bueno, mi agradecimiento nuevamente por siempre estar acá en esta linda ciudad, y espero regresar en otro momento. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a usted.